Hola querido emprendedor, soy Silvia Andrea Cuña Hernández, bienvenido a Aprendo Derecho con Cianaches. Hoy estaremos hablando sobre cómo proteger tu emprendimiento a través de los contratos y en este video en específico vamos a hablar sobre qué es el acuerdo de confidencialidad o NDA. Entonces, en primer lugar vamos a aclarar que el acuerdo de confidencialidad es un contrato. Es conocido en inglés como NDA por sus siglas y es un contrato por medio de la cual dos o más partes se comprometen a no revelar información de carácter confidencial que les será suministrada. Dependiendo del contexto, estos acuerdos pueden tener efectos unilaterales o bilaterales. Generalmente estos acuerdos de confidencialidad se generan cuando dos negocios, dos emprendedores, dos personas quieren unir fuerzas y quieren crear un negocio en conjunto. En otro video yo te decía la importancia de guardar como tus ideas de nuevos proyectos y de nuevos emprendimientos, porque las ideas no son protegibles en Colombia ni en la mayoría de los países. Podría hasta ser atrevida y decir que en ningún país de este planeta son protegidas las ideas legalmente hablando. Entonces, como no son protegidas las ideas, siempre que te quieras sentar a hablar, a negociar con otra persona, con una empresa sobre tus ideas, sobre llevar a cabo un nuevo negocio, te recomiendo que firmes con esa persona un acuerdo de confidencialidad o contrato de confidencialidad, en donde ya sea que tú como la otra parte se comprometan que todo lo que van a hablar durante esa negociación, todas las reuniones que van a tener, toda la información, los correos, todo lo que se van a compartir en ese acercamiento no va a ser divulgado ni por ti ni por la otra parte. Eso sería un efecto bilateral, que ninguna de las dos partes o tres partes o de las partes que firmen este contrato guarden silencio respecto de la información que van a tener por estas conversaciones, por estas negociaciones, por estos acuerdos. Y bilateralmente se generaría un efecto unilateral cuando ya sea que tú o la otra parte se compromete a guardar silencio sobre la información que se les será suministrada. Este es un contrato que todas las grandes empresas firman, celebran con pequeños, medianos, grandes proveedores, sí o sí. O sea, este es un contrato que sí o sí una gran empresa siempre va a tener dentro de sus contratos más frecuentes. Pero he visto que desafortunadamente los pequeños empresarios, los emprendedores, no conocen este acuerdo, no conocen este contrato, no saben para qué sirve, no saben que existe, por ende no lo hacen, no lo firman, no lo celebran, o los que lo celebran creen que es súper complejo, que pereza hacer ese contrato y no lo celebran, no realizan este contrato, no lo firman y después con el tiempo se dan cuenta de que fue un grave error. Así que si tú estás viendo este video y aún no tienes acuerdos o contratos de esta especie, estos acuerdos de confidencialidad, empieza de una vez pensando cuáles son esas relaciones que dentro de tu emprendimiento deberían estar pactadas. Esa obligación de guardar silencio ante información delicada, ante información sensible, ante información súper privilegiada del día a día de tu negocio. Entonces, generalmente se celebran en una etapa precontractual, el contrato, el acuerdo de confidencialidad en sí. Ahora tenemos ¿qué aconsejo yo? Porque los contratos son súper libres, tú siempre puedes poner en un contrato todo lo que quieras y dejar de poner cosas, pero entre más preciso, entre más claro seas en un contrato, mejor. Entonces yo te traigo 4 ítems que te recomiendo que tengas en cuenta a la hora ya sea de firmar
un acuerdo de confidencialidad o de redactarlo o en el momento en el que lo vayas a negociar con otro emprendedor, empresa, cliente, lo que tú creas conveniente. Y para mí, un acuerdo de confidencialidad debería tener primero la descripción de la información que deberá ser considerada como confidencial, porque si tú te vas a lo amplio, o sea, entre más preciso tú seas, entre más cuadriculado pues que tú seas en cuanto a los contratos, mucho mejor, porque no da margen a error. Entonces tienes que ser súper preciso. ¿Cuál es la información que debe ser confidencial? Entonces la información que voy a entregar respecto al producto tal, o la información que voy a dar sobre el negocio tal, súper específico. Segundo, razones por las cuales la información deja de ser confidencial. Entonces tú dices en ese contrato, A, B y C, esta información A, B y C se consideran confidenciales, pero el día en el que pase, por ejemplo, pero el día en el que se realice el negocio con tal empresa dejará de ser confidencial, por lo tanto pues ya no se tendría la obligación de guardar silencio. Tercera, circunstancias en las que la información confidencial puede ser divulgada a terceros, como cuando esta se vuelve pública o por requerimiento judicial. También se debe especificar en qué razones, sencillo y concreto, cuáles serían las razones por las cuales una de las partes o todas las partes podrían levantar ese silencio, podrían hablar frente a esa información que ha sido considerada como confidencial en el acuerdo. Y la cuarta son las cláusulas generales. Las cláusulas generales, las que están en todos los contratos, como el término de duración, la ley aplicable, el método de solución de controversias y la cláusula penal, entre otros. He visto muchos contratos de emprendedores en donde como método de solución de controversias ponen arbitramentos. Los árbitros, constituir un árbitro es carísimo. El mejor método de solución de controversias para un pequeño empresario o un emprendedor siempre va a ser la conciliación. Puede ser, si estás en Colombia, la conciliación ante la Cámara de Comercio de la ciudad en donde ustedes se encuentren, o la conciliación ante un centro que esté habilitado para eso. Ley aplicable, si estás en Colombia, pues la ley colombiana. Si estás en Colombia y la persona con la que estás celebrando ese contrato está en otro país, se tendrían que poner de acuerdo con cuál será la ley que aplica, si la ley colombiana o la ley de la persona que está por fuera, o la ley del país de la persona que está en otra parte. ¿Cómo término de duración? El término de duración es, este contrato tendrá un término de duración de 5 años, 2 años, 3 meses, 10 años. ¿Cuánto es lo del término de duración? ¿A cuánto tiempo se estarían obligando a guardar silencios frente a esa información que ha sido considerada confidencial?